Bueno, con este marco que estamos estableciendo de pensar la teoría probatoria en función a los hechos directos, pero también pensar hechos auxiliares que pueden servir para darle mayor fuerza, mayor credibilidad a los hechos directos, y esto siempre en función de las exigencias específicas que tengamos de acuerdo a la teoría jurídica, al delito o a los delitos que hayamos seleccionado. Ya sí estamos en condiciones de diferenciar estas dos formas de trabajo o estas dos formas de pensar la información en un proceso penal. Por una parte las medidas de investigación y por otra parte la prueba. Y me interesa hacer esta diferenciación porque algo sobre lo que tenemos que tomar conciencia es que no todo lo que hagamos durante la investigación se va a convertir efectivamente en prueba. Por eso decimos que las medidas de investigación son las acciones para recopilar información. Ahí en la lámina estoy viendo ahora, mientras hago el video, que dice investigación, debe decir información. Fue un error mío al momento de desarrollarla, pero las medidas de investigación son acciones que desarrollamos para recopilar información. Por eso en el video anterior les decía, una forma de pensar la estrategia probatoria es tomar esta pauta del proteger para ver qué información puede ya haberse desarrollado, dónde irla a buscar, a través de quiénes, con qué detalle, en qué marco, qué niveles de precisión tiene con relación a lo que yo voy a plantear en un proceso penal. Una vez que ingresamos en una investigación, justamente de lo que se va a tratar todo el tiempo es de esto de manejar volúmenes de información y separar la paja del trigo, por decirlo de una forma muy coloquial, separar lo relevante de lo irrelevante, lo necesario de lo innecesario, lo posible en caso de ir a buscar nueva información de lo que no vamos a poder obtener, y para recopilar la información entonces durante todo el primer momento del proceso lo que vamos a estar desarrollando es una investigación que va a tener mayores o menores niveles de formalidad, y allí es donde tenemos que tener muy claro cuál es el proceso en el que estamos trabajando, cuál es el diseño del proceso penal en el que estamos trabajando. A lo largo y a lo ancho del país tenemos distintas regulaciones procesales y esto genera distintas exigencias en la forma en la que yo voy a recopilar la información. Eh, Algo que es idéntico en todas las legislaciones provinciales en términos procesales es que para ingresar a un domicilio, por ejemplo, yo necesito una autorización judicial, necesito una orden de allanamiento. Yo no puedo ingresar a la casa de la persona que está sospechada de haber cometido el abuso si no tengo una autorización judicial que me habilite para ingresar a la casa. Es más, en la mayoría de las legislaciones, si yo soy querellante, voy a precisar que sea el Ministerio Público Fiscal el que lleve adelante la diligencia de obtener la autorización judicial y luego realizar el allanamiento. Y ese allanamiento no lo va a realizar el fiscal o la fiscal en forma directa, sino que probablemente lo realice algún organismo de investigación policial que esté destinado a ese tipo de acciones. Entonces, fíjense, si yo necesito un allanamiento, pongamos un ejemplo concreto, en el relato que conozco que hace este niño, yo sé que el hecho sucedió o los hechos sucedieron en el baño de la casa y que ocurrían mientras lo bañaba, porque hay una bañera que tiene unos patitos dibujados en su interior. Eso lo dijo el niño. Entonces, a mí lo que me interesa para apoyar ese relato es verificar si en el baño de esa casa hay una bañera y si en el interior de esa bañera hay dibujados unos patitos. Entonces, cuando yo le pido a la fiscalía que gestione una autorización para ingresar a la casa a través de un allanamiento, lo que voy a necesitar es ser precisa en esto,
porque no puedo correr el riesgo de que la fiscalía asuma que lo que me interesa es ver, no sé, el tamaño de las camas que hay en las habitaciones y no me obtenga información sobre cómo están distribuidos los ambientes, cómo es el baño, si hay una bañera y si hay unos patitos. Y voy a necesitar que la fiscalía sea muy precisa en pedirle a quien va a realizar efectivamente el allanamiento que tome un registro del baño en general, de la bañera en particular y del interior de la bañera precisamente, para ver si están estos patitos que el niño describe en su relato. Entonces, fíjense que una medida de investigación, como un allanamiento, por ejemplo, tiene distintos pasos. Yo tengo que pedir la autorización, tengo que hacerlo con precisión, tengo que especificar qué es lo que quiero ir a buscar, tengo que especificar muchas veces que quiero que se registre a través de una fotografía o de una filmación lo que estoy solicitando que se busque. Y tengo que ser precisa porque no siempre yo voy a estar presente en el momento en el que se realice esa medida. De todo eso que vamos a hacer, el escrito del pedido de allanamiento, la autorización judicial, el oficio de diligenciamiento, el acta del allanamiento, la presencia de testigos en algunas legislaciones, nada de eso va a ser prueba. Eso es todo acciones para recopilar una información precisa. ¿Cuál es la información que yo necesito en este ejemplo que les estoy poniendo? Que en el interior de la bañera, de la casa, del baño, de la casa de la persona sospechada, hay dibujados unos patitos, tal como lo dijo el niño cuando declaró. Entonces, cuando yo obtenga esa foto, la prueba que eventualmente voy a utilizar va a ser la foto. Todo lo demás es acción de investigación. La prueba concreta de todo ese dispositivo es la foto. A mí no me interesa que el fiscal cuente en un juicio cómo fue que diligenció la autorización judicial para hacer el allanamiento. No me interesa incluso que el policía vaya y describa cómo ingresó a la casa, cómo se realizó el allanamiento, quiénes estaban. Lo único que a mí me interesa es tener la foto y eventualmente llamar al policía o a la persona que haya sacado la foto en el marco del allanamiento para introducir esa foto. La prueba es la foto. La medida de investigación es el allanamiento. Entonces, las medidas de investigación son todas las acciones que vamos a desarrollar durante justamente la investigación para verificar si contamos con información suficiente para sostener a través de la prueba los hechos que queremos acreditar en el juicio. Las pruebas entonces van a ser el resultado de esas medidas de investigación. Las evidencias que resulten admisibles. Si nosotros nos metimos al baño de la casa del imputado sin orden y sacamos una foto en ese marco, siendo funcionarios a cargo de una investigación, eso por más que sea relevante, porque es la foto de los patitos que describe el niño, no va a ser admisible porque no cumplimos con las formas para realizar ese acto de investigación. Entonces, la evidencia, la foto, va a ser utilizable como prueba siempre que sea admisible. ¿Cuándo va a ser admisible? Cuando se hayan respetado los procedimientos establecidos en la legislación procesal local para obtener ese tipo de evidencia. Irrelevante. ¿Cuándo va a ser relevante? Cuando me sirva para apoyar alguna afirmación que está directamente o indirectamente relacionada con los elementos del tipo penal, de la teoría jurídica, cuando me sirva para sostener un hecho que cubre un elemento. En este caso, el niño relató que los abusos sucedían en una bañera que tenía patitos en su interior, entonces la foto resulta relevante porque me permite apoyar esa afirmación del niño con una prueba de corroboración que es la imagen tomada en la fotografía. ¿Y cuándo va a ser prueba? Efectivamente, cuando yo la presente en un tribunal para que este tribunal la valore y establezca si es creíble o no es creíble para sostener las afirmaciones que yo estoy realizando. Ahí tengo una prueba.
todo el entorno que yo realicé para llegar a esa prueba es medida de investigación. Entonces, ¿qué es lo que queremos sostener? Que las medidas de investigación pueden conducir a las pruebas. Obtuvimos la fotografía de los patitos, pero no son las pruebas en sí mismas. Y de hecho, si hubiéramos hecho el allanamiento, hubiéramos ingresado a la casa, hubiéramos ido al baño, hubiéramos observado la bañera y no hubiera patitos en la bañera, entonces hicimos una medida de investigación que no nos llevó a una prueba relevante para sostener la afirmación los abusos sucedían en una bañera que tenía patitos. O lo que vamos a tener que pensar es si a lo mejor la bañera con patitos existe, pero no está en la casa del imputado. Y ahí vamos a tener que ampliar nuestro ámbito de investigación para ver en qué otros lugares físicos el imputado estaba con el niño. De eso se trata, ir adelante con la investigación y diferenciar la investigación de la prueba. Entonces acá yo lo que les estoy dejando es en la columna de la izquierda una serie de medidas de investigación que suelen estar reguladas en los códigos procesales y en la columna de la derecha las pruebas que pueden resultar de esas medidas de investigación. Las entrevistas a personas que realizamos no siempre van a ser pruebas. Van a ser pruebas cuando se conviertan en testimonios que presentamos ante el tribunal que tiene que decidir si los hechos permiten declarar existieron y permiten avanzar en la declaración de responsabilidad de la persona a la que estamos acusando. En ese momento van a ser pruebas, pero ¿se acuerdan en el video anterior cuando veíamos la pauta que yo les decía? Bueno, si hubo intervenciones interdisciplinarias, tenemos que ver si hay informes, tenemos que ver si identificamos a los profesionales que hicieron esos informes, tenemos que intentar hablar con esos profesionales. Los informes que realizaron son parte de nuestra investigación. Las entrevistas que realicemos con esos profesionales son medidas de investigación, pero recién van a ser pruebas cuando establezcamos que es necesario llamarles al juicio para que hagan una declaración ante un tribunal y se sometan al examen y el contraexamen. Las búsquedas y secuestros de objetos, el ejemplo que les ponía en la lámina anterior. Vamos a ir a hacer un allanamiento para buscar si hay patitos en la bañera o para ver si podemos secuestrar el patito que está apoyado sobre la bañera para mostrar cómo este niño dio ese detalle. Todo ese trayecto es una medida de investigación. El objeto que obtengamos eventualmente será la prueba si es compatible con lo que estamos afirmando. Las intervenciones periciales. Nosotros podemos pedir pericias y no siempre las pericias van a ser pruebas. Les ponía el ejemplo del examen médico. Si yo, en lugar de tener un develamiento después de que ha pasado mucho tiempo, tengo una situación en la que una adolescente se presenta porque sostiene que fue abusada con acceso carnal en una fiesta en la madrugada, en ese escenario probablemente yo sí haga una intervención, una revisión médica, una pericia médica para ver si hay lesiones, para ver si hay algún tipo de enfermedad, para ver si le tengo que dar algún tipo de tratamiento. Eventualmente puede suceder que yo de esa intervención pericial no recupere ninguna información relevante para el juicio. Entonces, ¿puede haber una intervención pericial que no derive en una propuesta probatoria? Puede existir. Todo el proceso previo y con las pericias, esto depende mucho de la legislación. Hay determinadas legislaciones procesales que a mí como acusadora me habilitan a pedir directamente informes periciales sin pasar por una discusión jurisdiccional y hay otras legislaciones que a mí me exigen que yo solicite la autorización jurisdiccional de la realización de una intervención pericial. Entonces esto también lo tengo que tener en consideración para ver cómo voy a hacer la solicitud, pero no siempre
siempre esto se va a convertir en una prueba. Los registros de lugares, el ingreso, la toma fotográfica, las planimetrías, los planos, los bosquejos, los esquemas, las filmaciones que yo puedo hacer a través de un registro, los informes médicos, la historia clínica puede ser parte de una medida de investigación. Yo le pido o secuestro la historia clínica de una persona, pero eso no se convierte automáticamente en prueba. Eventualmente, dentro de la historia clínica, yo puedo encontrar determinada información que me lleve a entrevistar a determinado profesional que me dé cierta información que resulte relevante para producirla como testimonio en un juicio. Fíjense cómo todo ese camino es actividad de investigación y no necesariamente prueba. La prueba va a ser el testimonio que yo identifiqué. Las reconstrucciones de hechos. En materia de abusos es muy difícil pensar en un escenario de reconstrucción, pero en todo caso hay que tener en cuenta que esto se trata de una medida de investigación, porque yo estoy tratando de situarme para verificar si esto pudo haber ocurrido. Yo eventualmente puedo no reconstruir el hecho del abuso sexual, pero sí puedo hacer una visita, una exploración en el lugar que se está señalando como el lugar o los lugares donde sucedieron los hechos para ver si están los patitos, para ver si la descripción que se da coincide con el lugar, para ver si puedo situarme en circunstancias de lugar adecuadas a el relato que estoy sosteniendo como parte de la acusación. Esto es medida de investigación. Los allanamientos, las intrusiones corporales, el reconocimiento de personas. Si esta adolescente que estuvo en una fiesta indica que alguien la abusó, pero no es una persona que pueda nombrar con nombre y apellido, no es una persona cercana, no es una persona conocida, sino que es una persona que vio en ese entorno o que la avanzó en ese entorno, quizás yo necesite hacer un reconocimiento en rueda de personas. Eso es una medida de investigación, no es una prueba. La prueba eventualmente va a ser el testimonio del adolescente contando que puede decir que fue fulano porque lo vio en una rueda de reconocimiento en la que participó. Entonces, esta diferenciación es importante para separar lo que nosotras tenemos que hacer para lograr estas medidas de investigación, para registrar estas medidas de investigación y para analizar a partir de sus resultados qué vamos a ofrecer y vamos a producir como prueba y qué no, que es lo que vamos a ver en el video siguiente con el que completamos esta clase.